Listo, ya empezó, ahora sí puede empezar a hablar, por favor. Buen día, buenas tardes, buenas noches, profesora Elke Alberto y estimados compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre mi tema seleccionado para mi trabajo, lo que yo considero que podría ser mi futuro trabajo de grado. Y el tema, el título del trabajo sería tentativamente factores psicosociales influyentes en los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia durante COVID-19. Bien, entonces, en cuanto al modelo de la investigación, al paradigma, sería una investigación de índole cualitativa, pospositivista y de paradigma interpretativo. En cuanto al método de investigación sería la hermenéutica y se escogió la hermenéutica porque justamente lo que yo estoy buscando con este tema es descubrir los significados que le atribuyen cada participante a cómo ha sido su experiencia a lo largo de sus estudios de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano en la Universidad Nacional abierta durante COVID-19. También se busca la comprensión conservando la singularidad del texto del cual forma parte todos estos relatos que pienso obtener de ellos desde su visión y también interpretar lo mejor posible dichos relatos. El problema está formulado de la siguiente forma. ¿Cómo interpretar los factores psicosociales influyentes en el aprendizaje de los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia, Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19? En cuanto a las preguntas de investigación que se derivaron del problema, las mismas fueron las siguientes. ¿Cuáles son los factores psicosociales influyentes en el proceso de aprendizaje en educación abierta y a distancia en los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19? ¿Cómo influyen los factores psicosociales en tiempos de pandemia por COVID-19 en el proceso de aprendizaje por educación abierta y a distancia mediada por las tecnologías de información y comunicación en los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19? En cuanto a las preguntas, la tercera pregunta sería: ¿qué actitudes emergen en el proceso de aprendizaje en función de factores psicosociales generados en los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19? ¿Cómo son las interrelaciones subyacentes entre el proceso de aprendizaje en educación abierta y a distancia y los factores psicosociales de los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta como producto de la pandemia por COVID-19? En cuanto a los objetivos de la investigación, se consiguieron el objetivo general y los objetivos específicos. El objetivo general consistió en interpretar la influencia de los factores psicosociales influyentes en el aprendizaje de los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia, Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19. En cuanto a los objetivos específicos, el primero consistió en identificar los factores psicosociales influyentes en el proceso de aprendizaje en educación abierta y a distancia en los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19. El segundo objetivo consistió en develar la influencia de los factores psicosociales en tiempos de pandemia por COVID-19 en el proceso de aprendizaje por educación abierta y a distancia mediada por las tecnologías de la información y comunicación en los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19.
El tercer objetivo consistió en valorar las actitudes emergentes en el proceso de aprendizaje en función de factores psicosociales generados en los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19. El cuarto y último objetivo consistió en analizar las interrelaciones subyacentes entre el proceso de aprendizaje en educación abierta y a distancia y los factores psicosociales de los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta como producto de la pandemia por COVID-19. En lo referente a la relevancia, vigencia y pertinencia de la temática a desarrollar, uno de los posibles aportes de este trabajo podría ser el contar con una educación de adultos enfocada en una educación permanente que prepare y capacite para la anticipación e innovación, considerando la influencia de los factores psicosociales en tiempos de pandemia por COVID-19 en el proceso de aprendizaje por educación abierta y a distancia, mediada por las TICs, en los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia del Centro Local Metropolitano de la Universidad Nacional Abierta durante COVID-19. Otro aspecto que podría estar justificando la importancia del tema propuesto consiste en brindar una explicación sobre la influencia de los factores psicosociales en el aprendizaje del adulto en cuanto a actitudes básicas hacia el estudio, hacia las materias y el contenido, hacia el grupo y hacia el director del aprendizaje. En las necesidades fundamentales respecto al aprender en grupo, de calificación, de reconocimiento, de contacto y de variación, así como las expectativas sobre el curso, la fase inicial y fase de desarrollo en el contexto de COVID-19. Por otra parte, se considera que este tipo de educación para el mantenimiento y la adaptación tiene sus bondades, pero no es suficiente para la autorrenovación, la transformación y el enfrentamiento de situaciones inéditas y el cambio que implica la modificación o el cambio de rutina ante un contexto de pandemia por COVID-19. La cuarentena social para resguardar la salud y el estudio en casa bajo modalidad de educación a distancia, que si bien es cierto que tiene muchas ventajas, también lo es el hecho que exige mucho del participante adulto, al menos en lo referente a la autogestión del tiempo, disciplina y compromiso, tanto con sus estudios como consigo mismo. Por último, en cuanto a la importancia y viabilidad del presente tema, la importancia podría residir en contar con insumos informativos que podrían servir para comprender de manera profunda en qué forma el aislamiento social obligatorio ha tenido un impacto psicológico en los participantes de sus diversos programas de estudio. En este caso, a la Universidad Nacional Abierta le proporcionaría hallazgos que le ayudarían a entender cambios en las conductas de los participantes de la maestría en educación abierta y a distancia, el Centro Local Metropolitano, y de esa forma poder implementar estrategias que ayuden a los participantes de dicho programa de estudio para que se puedan adaptar de mejor manera a la modalidad de estudio y sentir un apoyo, sobre todo en estos tiempos de COVID-19. Por otra parte, otro aspecto concerniente a la importancia vendría dado por el enriquecimiento del área de andragogía, puesto que hasta ahora sobre los factores psicosociales de la conducta de aprendizaje del adulto en contextos de COVID-19, específicamente bajo la modalidad de educación abierta y a distancia, la producción de trabajos de investigación es prácticamente escasa. Y apenas ahora, desde el año 2020 hasta el actual momento en que se realiza la presente investigación, se vienen estudiando el impacto emocional y respuesta psicológica en el aislamiento social como producto de COVID-19,
los efectos psicológicos de la pandemia de COVID-19 en estudiantes universitarios, sus actitudes y calidad de vida, pero a nivel de pregrado, bajo sistema de presencialidad remota, más no educación abierta y a distancia. Otra contribución sería al área de sociología de la educación, ya que hasta ahora los trabajos existentes en esa área son hasta cierto punto esfuerzos interdisciplinares que aplican al estudio de la educación no solo conceptos sociológicos tales como igualdad de oportunidades, sino otros provenientes de la economía social, ciencias administrativas, historia de la educación, entre otros. Y a juicio del autor del presente trabajo de investigación, una verdadera sociología de la educación debería utilizar enfoques sociológicos de aquellos factores que influyen en la educación del adulto en situación de aprendizaje, y con ello podría desarrollarse de una manera más organizada y científica desde el enfoque sociológico de la educación permanente, especialmente en unos tiempos tan delicados y difíciles como el contexto de pandemia COVID-19. Me resta por decir que el estudio a realizar podría enriquecer el concepto de educación permanente, ya que se pretende hallar nuevos significados a partir de la narrativa de los sujetos, con la finalidad de develar el proceso que emprende el adulto en una búsqueda de la consecución de un desarrollo personal, social y profesional en el transcurso de su vida para mejorar la calidad de vida propia y de una colectividad, tanto a nivel microsociológico como macrosociológico, que quizás pudieran explicar el aprender a ser y una sociedad que aprende a partir de la posibilidad de aprender motivación y educar, la anticipación y la innovación para un entorno en constante cambio, sobre todo en pandemia por COVID-19. Bien, esto ha sido mi aporte. Muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias y hasta luego.